Ya, vamos a dar inicio a la charla del día de hoy. Buenas noches con todos. Hoy día estamos en la charla virtual conociendo las necesidades del ciudadano usando los servicios de salud con Design Thinking. La ponente del día de hoy voy a ser yo. Mi nombre es Carmen Elizabeth Vázquez Dextre y soy docente del curso de Design Thinking virtual que dicta el posgrado virtual de la Universidad Cayetano Heredia, la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Quiero darles la bienvenida a esta charla y también, bueno, informarles, aparte de eso, este es un poco de mi background, de lo que he estudiado y también de lo que me dedico. Es un poco de mi trabajo para que ustedes lo conozcan. Y bueno, tengo algunas profesiones y también soy egresada del MBA de Administración de Empresas y también tengo unas certificaciones internacionales que me permiten el día de hoy poder darles a conocer un poco de Design Thinking y de Innovation, ¿no? De innovación. Bueno, primero vamos a comenzar hablando sobre qué es la innovación. La innovación es hacer las cosas de una manera diferente, es crear algo nuevo o cambiar algo ya existente, ¿no? Entonces, la innovación es, a ver, hay una diferencia entre creatividad, entre innovación y entre invento, por ejemplo, ¿no? Algunas personas se confunden un poco entre y piensan que creatividad, invento e innovación es lo mismo y no siempre es así. ¿Por qué? Porque si bien para innovar se necesita de la creatividad, no necesariamente creatividad es innovación, porque las ideas que utilizamos en la creatividad se pueden quedar a veces solamente en eso, en ideas. Y nosotros lo que queremos es que esas ideas se transformen en cosas tangibles, que nosotros podamos crear productos, servicios y podamos llevarlos al mercado. Ahora, invento. Sí, una innovación puede partir de un invento, pero la diferencia con un invento es que muchas veces el invento se queda en una patente en Indecopy, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idea no es que se quede en una patente en Indecopy, que se quede ahí almacenado y archivado por años y años, sino muy por el contrario. La idea es que nosotros comercialicemos esa patente, comercialicemos ese producto, ese servicio que hemos creado, que hemos inventado y que tengamos un mercado, un público objetivo que nos consuma, un público objetivo que compre nuestro producto, nuestro servicio. Entonces, cuando se llega a la comercialización del producto es cuando realmente llegamos a hacer una innovación. Innovaciones hay de diferentes tipos, ¿no? Podemos tener la innovación transformacional, la innovación disruptiva, la innovación evolutiva, la innovación incremental, por ejemplo, que también lo vamos a tocar dentro del curso de Design Thinking al cual ustedes están cordialmente invitados. Ahora, en cuanto a la definición de Design Thinking, que es el tema que nos trae ahora y que luego vamos a verlo y vamos a ver cómo el Design Thinking se involucra en la salud. Tim Brown, que es el CEO de la empresa IDEO, una empresa que está en Estados Unidos y que tomó esta metodología de la Universidad de Stanford, que era justamente donde Tim Brown, diseñador industrial, enseñaba y junto a Tom Kelly y David Kelly. David Kelly, por ejemplo, es quien nos habla sobre el diseño centrado en las personas. David Kelly, por ejemplo, él es ingeniero electrónico y luego pasó a hacer un posgrado en un posgrado en diseño, por ejemplo, ¿no? Y junto con Tom Kelly, que era su hermano que trabajaba la parte de marketing, juntos estas tres personas formaron la empresa IDEO.
IDEO toma la metodología que se estaba creando en Stanford para utilizarla con diferentes clientes. Clientes que podrían estar en salud, clientes que podrían estar en empresas industriales, que podrían estar en empresas de publicidad, en fin, en diferentes rubros. Es más, tenemos Design Thinking para docencia, Design Thinking para salud, Design Thinking para todo tipo de producto o servicio. ¿Por qué? Porque es una metodología y es una metodología que consta de 5 fases que más adelante lo vamos a ver. A ver, según Tim Brown, Design Thinking es un enfoque que utiliza la sensibilidad del diseñador y sus métodos de resolución de problemas para satisfacer las necesidades. Recuerden, nosotros queremos resolver problemas y probablemente en algunos casos vayamos a resolver problemas complejos. Y esos problemas complejos los vamos a resolver, pero tratando de satisfacer las necesidades de nuestro grupo objetivo, de nuestro público objetivo. Ahora, esas necesidades se satisfacen de un modo tecnológicamente factible y comercialmente viable. Si nosotros no logramos que sea factible, que sea viable y que sea deseable por nuestro cliente, probablemente no vamos a tener un buen producto o un buen servicio que se diferencie de la competencia y que pueda realmente sobresalir en el mercado. En otras palabras, el Design Thinking es una innovación centrada en las personas. ¿Y por qué decimos que es centrada en las personas? Las personas somos lo más importante, no solamente para el Design Thinking, sino para la innovación hoy en día. ¿Por qué? Porque las personas somos las que generamos las ideas y las ideas las generamos y nosotros somos quienes creamos los inventos, quienes creamos las ideas, quienes hacemos posible esa innovación. La inteligencia artificial no fuera posible si el hombre no lo hubiera creado. El Machine Learning de la misma forma, el Big Data igual. Los robots no existirían si el hombre tampoco no hubiera estado intentando con la tecnología. Y así, por ejemplo, las máquinas que sirven para operar, hacer operaciones, ser cirujanos como Da Vinci, por ejemplo, no estarían ahorita en el mercado y no estarían operando en diferentes partes del mundo haciendo cirugías sumamente complejas si realmente no existiríamos las personas quienes somos, quienes creamos todo eso. Bueno, Design Thinking tiene estas 5 etapas. Primero, la parte de empatizar. Nosotros vamos a tratar de conocer qué es lo que necesita el cliente. Vamos a tratar de ver cuál es la trayectoria antes, durante y después de la compra de nuestro producto o servicio. Vamos a utilizar herramientas y técnicas que nos ayuden a ponernos en el lugar del cliente, a conocer sus necesidades. En la etapa de definir, vamos a definir cuál es ese problema que tiene el cliente. Y en la parte de idear, vamos a capturar la mayor cantidad de ideas para poder justamente hacer una buena solución, escoger una buena solución que la podamos convertir en prototipos, para luego ese prototipo ponerla a disposición del usuario y que ese usuario nos dé una retroalimentación de cómo lo ha usado, de si realmente ha satisfecho sus necesidades o si realmente lo ha encontrado fácil de usar, por ejemplo, ¿no? O entre otras muchas alternativas que podríamos evaluar dentro de un prototipo. Ahora, estas 5 etapas son fundamentales para desarrollar el design thinking y además son iterativas, es decir, si por ejemplo en alguna etapa yo veo, cuando ya estoy en la etapa de testeo, veo que he fallado en el prototipo, pues bueno, regreso a la etapa de prototipo. Si veo que no, que la solución que he dado no es la óptima, pues regreso a la etapa de ideación y así sucesivamente. Es una etapa donde se va iterando hasta lograr una solución óptima para nuestro cliente.
El motivo de la reunión que tenemos el día de hoy es una encuesta que realicé hace poco. Realmente lo puse por poco tiempo y todavía está disponible si es que ustedes quieren llenarla. Acá está la dirección. Es un formato de Google. Es una encuesta que ustedes pueden llenar en esta dirección. Y es una pregunta que hice sobre los servicios de salud en el Perú. ¿Cuál es la realidad de la salud en el Perú y cómo nos sentimos los ciudadanos frente a los problemas que afectan a estos servicios? Bueno, invitaba a llenar la encuesta y justamente quiero mostrarles un poco cómo trabajamos en Design Thinking y cómo estas herramientas que nosotros tenemos, esto por ejemplo, lo que les voy a mostrar es una herramienta que es el mapa de empatía, que la utilizamos en la primera fase de la metodología del Design Thinking, que es empatizar. Voy a mostrarles. Estos son un poco los resultados de esta encuesta que la hice a 17 personas y estas personas opinaron de manera diversa y vamos a ver también los resultados al final. Es una encuesta en la cual, por ejemplo, la mayor parte, el 17.6%, solamente la menor parte era femenino y la mayor parte era 82.4% masculino. Ahora, ¿por dónde yo la circulé? Yo la circulé por LinkedIn, ¿no? Por LinkedIn, que es una red social de profesionales. También la traté de circular por Facebook y más por LinkedIn. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, que la población que llenó esta encuesta en un 41.2% está en una edad de 41 a 50 años, en un 17.6% está de 36 a 40 años, en un 11.8% de 31 a 35 y en otro 11.8% de 18 a 25 años. Otro 11.8% de 26 a 30 años y de 61 más es el rosado que han llenado también la encuesta, ¿no? Lo que quiero mostrarles es cómo utilizamos el mapa de empatía. Normalmente, cuando estamos en una clase presencial, nosotros podemos hacer estas dinámicas en grupo. Ahora, virtualmente también las hacemos en grupo con casos. Por ejemplo, podemos poner casos que todos conozcan, de empresas que todos conozcan, y podemos ir plasmando y pidiendo la opinión de cada uno de los integrantes de la clase, por ejemplo, ¿no? En este caso, el primer cuadrante es qué piensa y siente. Es lo que realmente le importa al cliente, las principales preocupaciones, inquietudes y aspiraciones que tiene, qué piensa. Acá la pregunta es qué piensa y sienten las personas respecto a la salud, por ejemplo, los servicios de salud. ¿Qué piensa el ciudadano respecto a eso? ¿Qué ve? El entorno, los amigos, la oferta del mercado, que oye lo que dicen los amigos, lo que dice el jefe, las personas que le influyen. Muchas veces, una persona que influye puede ser tu esposa si eres casado o tu esposo si también eres casado. Pueden ser tus hijos si tus hijos ya son mayores. Pueden ser tus jefes, pueden ser tu madre, tu padre, una persona que influye respecto a ti, o pueden ser, como vamos a ver en los resultados, otras alternativas que también son las respuestas que han llenado las personas. Ahora, yo he optado por hacer preguntas abiertas en esta encuesta. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que las personas me digan exactamente cómo se sienten. Claro, una persona de marketing de repente me dirá, pero las preguntas abiertas son más difíciles de procesar. Exacto, son más difíciles de procesar, pero no estoy buscando datos cuantitativos, estoy buscando datos cualitativos, ¿no? Entonces, aquí, esa es la diferencia. En Design Thinking no vamos a buscar datos cuantitativos, vamos a buscar datos cualitativos. Y entonces,
¿En qué dice y yace actitud en público, aspecto, comportamiento hacia los demás, los esfuerzos, miedos, frustraciones, obstáculos y finalmente los resultados, aquellos deseos y necesidades, si se han resuelto o no se han resuelto, esa medida del éxito, cuáles han sido los obstáculos, ¿no? Para lograr ese resultado. Entonces, vamos a ver esos resultados de esta encuesta que he realizado a estas personas y qué es lo que han opinado sobre los servicios de salud que tenemos nosotros aquí en el Perú. Primero, ¿en qué piensa y siente? Ellos nos dicen que la atención y calidad del servicio de salud es malo. Eso es lo que ellos piensan y sienten. Que hay excesivas colas para que luego te digan que no hay cama o que no tienes doctor de cabecera. Ausencia de servicio al extranjero es lo que, por ejemplo, algunas personas que son del extranjero han opinado. Que no hay seguridad contra el COVID-19, eso también es algo que piensan y sienten. La calidez y la rapidez les importa mucho a los ciudadanos, pero sienten que hace falta, que hay ausencia también de calidez y de rapidez en el servicio. ¿Y qué es lo que ven? Ven insatisfacción por parte de la población. Ven que la parte logística y de abastecimiento no es suficiente. En el caso de los medicamentos, por ejemplo, en el caso de las camas, en el caso de los ventiladores, del oxígeno, de los doctores, parece que todo es insuficiente. El abastecimiento y la logística no es suficiente. Las colas y la mala gestión administrativa. Sienten que hay una mala gestión administrativa, por eso es que hay colas y hay una ineficiencia en el servicio. Falta de atención en SAMU para conseguir ambulancia. SAMU es el sistema de atención móvil de urgencias y lo que la población plasmaba en esta pregunta era básicamente que el servicio de ambulancia demoraba mucho en llegar al domicilio. Entonces, cuando ya llegaba, en algunas ocasiones ya era muy tarde. Ya lamentablemente el paciente estaba muy grave o había fallecido. Entonces, y eso, por ejemplo, les causaba también un dolor, una falta de... A ver, Juan Carlos me dice, estamos hablando del Perú y es muy parecido a los servicios de salud de México. Sí, Juan Carlos, estamos hablando del Perú, pero sí probablemente sea muy parecido a la realidad de algunos países de Latinoamérica, ¿no? Definitivamente sí hay coincidencias, ¿no? Hay coincidencias. Sí, exactamente, Dante. Hay muchos parecidos con otros países de Latinoamérica. Sí, esto se podría aplicar también a esos países en algunos servicios, ¿no? Uh-huh. También dicen que en el sector privado hay precios muy altos, ¿no? Y en el caso de que oye, lo que oye usualmente lo sabe por los medios de comunicación, es decir, la radio, la televisión, las redes sociales. También lo oye por las amistades o recurriendo al mismo centro de salud, es decir, a la clínica, a salud, al MINSA, ¿no? En todo caso, por ahí es que se entera de todo lo que está sucediendo. Ahora, lo que oye es que hay una larga espera para obtener una cita de atención. Por ejemplo, en el caso de las personas que quieren atenderse en salud, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Ha sucedido que la prioridad en estos momentos es atender a los pacientes con COVID-19 y atender a las personas que tienen que son propensas o de alto riesgo a contraer el COVID-19. Entonces, las otras personas que tienen otras enfermedades o que son de otras
bueno, que padecen otro tipo de enfermedades, no tienen atención y tratan de sacar la cita, o en estos momentos le dicen, bueno, no tienen atención. No tienen atención, le dicen, solamente estamos atendiendo a las personas que son de riesgo alto o a las personas que ya están infectadas de COVID. Entonces, aquellas personas que están recibiendo tratamiento por otras enfermedades, que muchas veces les dicen, ¿sabes qué? Recoja su medicina y váyase a urgencias. Y muchas personas para ir a urgencias dicen, bueno, si yo tengo que ir a urgencias, probablemente ahí están todas las personas que tienen COVID. Y si tienen COVID, me puedo contagiar. Entonces, tienen el miedo también de ir a urgencias por eso, porque dicen que vayan a la farmacia de urgencias a recoger su medicamento. En otros casos, le dicen que tienen que hacer unas largas colas para poder recoger el medicamento, pero no reciben la atención médica. Entonces, hace una semana, me parece, o un poco más, el gobierno dijo que iban a sacar una atención virtual, pero esa atención virtual aún no está llegando a todas las personas que están registradas, por ejemplo, en el Salud o en el MINSA. Está llegando solamente a una pequeña parte. Entonces, la espera para obtener una cita de atención es muy larga. ¿Y qué hacen esas personas? No saben qué hacer, ¿no? ¿Qué hacen teniendo esas enfermedades, por ejemplo, otras enfermedades, y qué hacen, qué pueden hacer para atenderse? Dante nos dice, bueno, por ejemplo, los precios elevados en caso de la Clínica San Pablo, sí que es un caso muy conocido por el hecho de que ha salido en los medios de comunicación, de que vendían omeprazol, que el genérico estaba a un sol, y en la clínica lo vendían a ciento y tantos soles, ¿no? Entonces, ¿y qué pasará con las personas que no tienen internet? Me dice, sí, pues las zonas rurales no hay conectividad. Exactamente. Ese es otro gran problema. En las zonas rurales no hay conectividad, no hay internet. Hace falta médicos. A veces los médicos están concentrados en las ciudades, ya sean particulares, ya sea de forma particular o de forma gubernamental, están mayormente concentrados en las ciudades de cada departamento, y en las zonas rurales o más alejadas no hay, muchas veces ni siquiera una enfermera. Entonces ahí es donde hay más probabilidades de que hayan personas que fallezcan, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, preocupa mucho a la población, al ciudadano del Perú. También es algo que les preocupa justamente, y justamente era lo que le decía, lo que me estaban comentando por el chat, era que las entidades privadas de salud se aprovechan del paciente. Eso era lo que estaban sintiendo las personas, ¿no? Estaban sintiendo que las entidades privadas estaban queriendo lucrar con el mal momento que están pasando los ciudadanos en estos momentos, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es algo que también hay que tomar en cuenta, y que tienen que tomar en cuenta estas empresas privadas, ¿no? ¿Qué dice y qué hace? Por ejemplo, hubo el caso de una persona que dijo, de una señora que dijo que no quisieron atender a su bebé por emergencia, y su bebé estaba delicado, no lo quisieron atender por emergencia y le pidieron trasladarlo hacia otro hospital. Entonces, mientras ella hace el traslado hacia otro hospital, el bebé puede tener consecuencias más graves respecto a cómo se encontraba y a cómo se encontraría al llegar al siguiente hospital. Entonces, eso, por ejemplo, es algo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Eso es, por ejemplo, que hay falta de empatía y calidad de atención. ¿No? Eso es lo que dicen.
Ahorita solamente atienden, como le digo, los casos graves o aquellos casos que son de emergencia. Entonces, la población por otras dolencias siente que realmente no están siendo empáticos con ellos, ¿no? Y que la calidad de atención no es tan buena el, ni en el Estado, ni en las entidades de salud del Estado, ni en las entidades de salud privadas tampoco, ¿no? En el caso de las privadas, mayormente por el costo. Falta de cobertura, y eso es, por ejemplo, lo que estaban comentando también en el chat. Eh, en las áreas rurales no hay cobertura, y así en otros lugares del Perú no hay cobertura de salud, ¿no? Y aparte de la cobertura, también es la cobertura del seguro. El seguro, por ejemplo, en algunos casos te cubría hasta ciertas dolencias o hasta cierto monto. Y como hemos visto los casos en los medios de comunicación, hubo un exceso en los cobros, ¿no? Excesivos de parte de ciertas clínicas, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, la falta de cobertura del seguro y la falta de cobertura de los servicios de salud es un gran problema también que preocupa y que hace que la ciudadanía se sienta desvalida, ¿no? En estatales, la atención se demora y no hay medicamentos en farmacia. Esa es otra realidad que está pasando también en los servicios de salud. En cuanto a los esfuerzos, como les decía, hay un miedo de asistir a los servicios de salud por el COVID-19, porque definitivamente al asistir a una clínica o al asistir a un centro de salud, ya sea de salud o del MINSA, vas a encontrarte con gente que realmente sí está con síntomas de COVID-19. Y ahí está el miedo, ¿no? El miedo a que yo voy, por decir, por una diarrea o por un dolor en el hígado, por un dolor en los ojos, y en lugar de que me atiendan por eso, voy a salir contagiado de COVID, ¿no? Entonces, ese es algo que lamentablemente los pacientes o la ciudadanía está manifestando, ¿no? Hay una persona que nos dice que ha trabajado como servicios de tercero y no ha logrado ni siquiera estar afiliado al CIS, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es otra realidad. Hay mucha informalidad, hay mucha gente que se ha quedado desempleada, ¿no? A raíz de las cuarentenas, de la prolongada cuarentena, hay mucha gente que se ha quedado desempleada y hay mucha gente que no tiene cobertura de un seguro. Y si ya una persona que tiene un seguro la pasa mal, imagínense aquella persona que no tiene ni siquiera eso. O sea, lo pasa muchísimo peor todavía, ¿no? ¿Y cuáles son los resultados? ¿A qué conclusión han llegado estas personas? ¿Qué han podido hacer para lograr estar mejor? Muchas de estas personas, la gente que ha podido tener un poquito más de dinero y que ha podido acceder a un servicio de salud, ha optado por hacerlo, por pagar un servicio privado, porque no le quedaba de otra. No, yo creo que ninguno de nosotros queremos ver morir a uno de nuestros familiares, ¿no? O que quede con alguna discapacidad o que quede de alguna forma mal físicamente o mentalmente, ¿no? Todos queremos que nuestro familiar, si es muy cercano, sobre todo, y también nuestros amigos, nuestras amistades, estén bien y que todo el Perú, toda la ciudadanía esté bien. Entonces, si es así, bueno, definitivamente pagar un servicio privado es lo único que les quedó a muchas personas, ¿no? Y a otras personas recurrir al apoyo moral familiar, es decir, consolarse con sus familiares, tratar de hablar con ellos,
Hay personas que han podido acceder de alguna forma a la salud mediante familiares, recurriendo a amistades, a familiares que tenían como médicos, por ejemplo, ¿no? Que tenían familiares médicos, familiares y de esa manera, de manera privada, han podido acceder a este servicio. Entonces, por ejemplo, es una herramienta, es el mapa de empatía que nos enseña a ver lo que el cliente siente, piensa, hace, dice sobre un respectivo tema o sobre un producto o servicio. En este caso, lo que hemos visto es lo que el ciudadano dice, hace, piensa, siente respecto a los servicios de salud en estos momentos. ¿Cuál sería un servicio de salud perfecto para usted, sus familiares y amigos? Por ejemplo, esta pregunta también les hice y algunos me dijeron la rapidez en los trámites. Fue lo primero que dijeron, ¿no? Que los trámites sean rápidos, que haya empatía, que haya la atención, por ejemplo, es algo que preocupa mucho. ¿Por qué? Porque lo dijeron varias veces y de diferentes formas. Una buena atención, una atención amable, que sea de bajo el servicio de salud que sea de bajo costo, que tenga servicios disponibles, que haya calidad en el personal, que se haga un seguimiento al paciente, que se incluya a los extranjeros. Otros pensaron de manera más macro, ¿no? Que el Perú necesita una reingeniería en salud. ¿Para qué? Para que todo el aparato de salud que tiene que ver con salud tenga un mejor servicio, necesita una ingeniería total de todo. Que haya citas por internet, ¿no? Que se masifique ese tema de citas por internet, que se amplíe. En algunos casos y para algunas personas que son de muy bajos recursos, pues ellos pedían el servicio gratuito, ¿no? Disponibilidad a las 24 horas. Que puedas tener disponibilidad las 24 horas del servicio de salud, que tengan un trato amable y sincero, que haya precios accesibles, un costo razonable, porque la salud es universal. Todos necesitamos de tener una buena salud, de cuidar a nuestros familiares, de cuidar a nuestras amistades, de cuidar a nuestros compatriotas. La salud es sumamente importante y esto es lo que pide el ciudadano. No sé si tendrán alguna consulta, alguna pregunta respecto a las herramientas. Pueden ir haciéndolas por el chat. Hay otras herramientas en cada fase del Design Thinking. Por ejemplo, nosotros dentro del curso de Design Thinking virtual vamos a ver también otras herramientas como en el caso del storyboard o guión gráfico, el tema de prototipos, el tema de lluvia de ideas o brainstorming, la técnica de Scamper, la selección de ideas, el Customer Journey, el storytelling. Vamos a ver otras herramientas definitivas, el tema de personas, vamos a ver algunos casos de estudio también, vamos a ver también algunas infografías, vamos a tener mapas mentales, vamos a tener también prototipos en imagen, diferentes tipos de prototipos es lo que vamos a mirar, cuántos tipos de prototipos hay, cuáles son. Tenemos prototipos de baja, media, alta fidelidad. Vamos a hablar también y vamos a poner un ejemplo del elevator pitch, ¿no? Y así, por ejemplo, vamos a hablar de diferentes herramientas que se utilizan en cada una de las fases del Design Thinking y que son muy importantes para poder hacer una investigación que tenga una fundamentación
cualitativa, como les decía, ¿no? Y esa fundamentación cualitativa nos va a servir para crear productos y servicios que sean deseables, que sean factibles, que sean viables para nuestros clientes y que realmente innoven en el mercado. Bueno, las inscripciones están abiertas. Nosotros tenemos el curso de Design Thinking. Pueden entrar a www.posgrado.upch.pe/programa/Design Thinking. Entran a la página web de la Universidad Cayetano, pulsan posgrado y pulsan posgrado virtual. Ahí van a encontrar todos los cursos que tiene la Universidad Cayetano, Peruana Cayetano Heredia. Uno de ellos es Design Thinking. Las inscripciones están abiertas. Y el plan de estudios es que, por ejemplo, en la primera sesión vamos a dar una introducción al curso, vamos a ver cuáles son los frameworks de innovación, es decir, vamos a hablar mucho más de innovación de lo que hemos hablado el día de hoy. En la segunda sesión, vamos a conocer cuáles son aquellos fundamentos, aquellos conceptos principales que deberíamos conocer de esta metodología que es el Design Thinking. En la sesión tercera vamos a hablar de las herramientas para empatizar. En la sesión 4 vamos a hablar de las herramientas para definir el problema y generar las ideas. En la sesión 5 vamos a hablar de las herramientas de generación de prototipo. En la sesión 6 vamos a saber cómo hacer un testeo de las soluciones. Ya tenemos el prototipo, ya tenemos la solución, ahora hay que probarla, ¿no? En la sesión 7 vamos a hacer una revisión de casos y tendencias de innovación y tecnología. Y finalmente tenemos un trabajo final que ustedes tendrían que presentar, al cual se les da una semana de tiempo. Aparte se les avisa con anticipación para que ustedes puedan ir mientras vamos avanzando con el curso, ir desarrollando su prototipo, ir desarrollando y no se asusten cuando hablo de prototipo, porque hay diversas formas de hacer un prototipo de manera sencilla y eso es lo que vamos a estudiar dentro del curso. Lo que vamos a ver dentro del curso son prototipos de diferentes niveles de complejidad y lo que ustedes van a hacer son prototipos dependiendo del nivel en que esté, ¿no? Si están en un nivel básico, pues harán un prototipo básico y explicarán cuáles son las bondades de su prototipo, ¿no? Y le daremos otras herramientas para que ustedes puedan llegar hasta esa fase y llegar de manera satisfactoria y que luego puedan aplicar en su empresa, que puedan aplicar en su emprendimiento, que puedan aplicar en su investigación. La idea es justamente esa. Como les dije, están abiertas las inscripciones. Más información al correo de epgbac.cursovirtual@oficinas-medio-upch.pe. Ahorita está funcionando el teléfono de WhatsApp 965-71-6341. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta sobre el tema que he tratado hoy día o de repente algún comentario de algún caso que haya sucedido a ustedes o a alguno de sus familiares de repente o alguna de sus amistades y algún problema que hayan tenido y de repente se sientan identificados en este cuadro, en esta herramienta que he mostrado, que es el mapa de empatía, ¿no? Y que lo he resuelto mediante una encuesta con preguntas abiertas, ¿no? A ver, Jarín me dice, buenas tardes, ¿qué opinión hay sobre la atención o consultas médicas online? Bueno, en los momentos de cuarentena no había otra solución más que consultas médicas online. Un poco porque, o sea, el médico tiene que protegerse también de cualquier posible contagio que pueda tener. Y también el paciente tiene que protegerse de cualquier posible contagio. Entonces, la atención médica online, claro que no funciona para todos los rubros, ¿no? De la medicina. Definitivamente todas las temáticas de la medicina no se pueden tratar con una atención médica online. Hay ciertos
campos de la medicina que podrían ser más factibles de atenderse online y hay ciertos campos de la medicina que definitivamente necesitan de una atención presencial. Entonces, ya me dice Jarín Sepúlveda, actualmente tengo un proyecto en marcha en ese rubro para atenciones primarias. Claro, si es para atenciones primarias, como estás diciendo, definitivamente sí puede ser una buena herramienta. Es más, en el caso de la atención virtual, de las atenciones médicas online, por ejemplo, están funcionando en la parte privada y ya empezó a funcionar también en la parte estatal, en la parte de gobierno, pero son más que todo para consultas de medicina general o cosas que no necesita una revisión del paciente presencial, ¿no? Son, por ejemplo, que son cosas que podrían decir, tengo estos síntomas, tengo ciertas cosas y ahí sí se puede dar la consulta virtual. Ahora, el tema de la receta es otro tema también que tendrían que ver, tratar y de repente ver cómo está funcionando, ¿no? Pero sí, o sea, para atenciones primarias sí está funcionando actualmente de manera online en algunas clínicas y en algunas instituciones del gobierno también. Gracias por la pregunta. A ver, Angélica, Celia, Dante, Doris, Francisco, que nos están viendo, que nos están escuchando, Gabriel, Juliana, Iván, Jorge, Juan, Katia, Lenis, Lucía, Mario, Milagros, Pamela, Rosario, Janet, sí. No sé si tendrán alguna consulta, alguna pregunta de repente respecto al curso de Design Thinking virtual o aplicándolo a su caso de repente. Jarín me dice, mi proyecto está incluido la receta electrónica y hoja de seguimiento electrónica. Me parece perfecto si está incluido la receta electrónica y es válido y está autorizado por el MINSA, me parece excelente, ¿no? Y con seguimiento de pacientes, me parece muy bien. Iván me dice, buenas noches, ¿cuánto sería el tamaño de una muestra ideal para una encuesta online? Eso depende del público objetivo al que va dirigido. Normalmente las encuestas para sacar el tamaño de muestra tenemos un tamaño de muestra finito y un tamaño de muestra infinito. Ahora, para Design Thinking normalmente lo que se trabaja son las entrevistas. Es decir, yo podría de repente pedir a seleccionar cierto público objetivo y trabajar con las entrevistas. En este caso, por el tema de el distanciamiento social, el que es complicado, de repente trabajar con público presencialmente. Lo que he hecho es hacer una encuesta, ¿no? Una encuesta con preguntas abiertas y no cerradas. Obviamente, si fuera una encuesta de un tamaño de 1.000, 5.000 o 10.000 personas, probablemente sería con preguntas abiertas, sería muy difícil de poder procesar, porque no sé si sabes el tema de investigación de mercado, pero investigación de mercado para procesar las encuestas hay que procesarlas una a una, no hay que ir ingresando dato a dato y para eso hay unos software también de investigación de mercado, por ejemplo el SPSS, ¿no? Pero mayormente esos software y todo eso se utiliza para lo que es investigación de mercado, que vendría a ser sacar datos cualitativos. Cuantitativos, perdón, datos cuantitativos que tienen que ver a números. Yo aquí lo que he querido es sacar más que todo datos cualitativos, que viene a ser los datos que nos interesan en Design Thinking, que vendría a ser el cómo se siente el cliente, el cómo
cuáles son las emociones que despiertan estos servicios de salud en el cliente, cuáles son los problemas, las necesidades que se ven plasmadas en ellos, y por eso es que lo he hecho de esa forma. Juliana me dice, ¿puedo usar la herramienta para medir la satisfacción de los clientes y usar otro método como el de ServQual para medir la calidad de atención para una farmacia privada? Eh, por ejemplo, yo te recomendaría, para medir la satisfacción de tus clientes, utilizar una herramienta como el Customer Journey, por ejemplo, ¿no? Para que veas tú la trayectoria de manera cualitativa y no cuantitativa. O sea, normalmente la satisfacción del cliente en Customer Experience, por ejemplo, ¿no? Lo que vas a hacer tú es tener una tabla de satisfacción del cliente y vas a decir del 1 al 5, marquen, por ejemplo, eh, el 5 está muy satisfecho y el 1 está poco satisfecho. Es lo que vas a decir. Pero lo que en realidad, lo que vas a hacer ahí es como una especie de encuesta, ¿no? Y vas a decir, bueno, ahí mi cliente va a valorar qué tan satisfecho está. Con el Design Thinking hay una diferencia. Nosotros vamos a utilizar una herramienta que se llama mapa de trayectoria o Customer Journey, y esa herramienta nos va a servir para ver todo el trayecto del cliente, desde antes de la compra, durante la compra y después de la compra del servicio. Y eso nos va a servir para saber en qué momento el cliente se siente satisfecho con lo que está viendo, con lo que está comprando, o con el servicio postventa que le están dando, y en qué momento él siente frustración, temor, cólera, ansiedad, nerviosismo. O sea, qué sentimientos son los que le provocan a él ese determinado momento. Y si es un sentimiento negativo, tendríamos que ver cuáles son las soluciones que a los que podemos llegar para poder implementar acciones que hagan que ese sentimiento negativo se convierta en positivo, y sobre todo definir a qué área de nuestra empresa le tocaría hacer ese cambio, por ejemplo. Dante nos dice, ¿cómo podría Design Thinking aplicarse para identificar los requisitos de un proyecto de tecnología de información? Ya, ok. Bueno, para identificar los requisitos de un proyecto de tecnología de información, podrías hacerlo de repente con entrevistas. El tema de entrevistas, por ejemplo, entrevistas con los stakeholders, ¿no? Una de las herramientas de Design Thinking también son las entrevistas. Y las entrevistas con los stakeholders, las entrevistas con los interesados y con toda aquella persona involucrada en un proyecto, para definir los requisitos y sobre todo aquellos usuarios clave de cada uno de los entregables del proyecto, son, son determinantes, ¿no? Las entrevistas son uno. Y ya para definir las otras partes, puedes utilizar, por ejemplo, otras técnicas como el brainstorming o la lluvia de ideas, que podrías hacerlo con tu equipo, con el patrocinador o con los stakeholders, por ejemplo, ¿no? Celia me dice, ¿se puede usar Design Thinking en la solución de otros tipos de problemas? Sí, se puede utilizar Design Thinking no solamente para problemas de productos o servicios, sino también de procesos. Y también se puede utilizar para lo que es todo lo que tiene que ver con clientes internos y externos. Es más, Design Thinking también se utiliza en recursos humanos, por ejemplo. Aparte
de brindarle herramientas a la parte de las personas que se dedican a la docencia, también le brinde herramientas a las personas que se dedican a los recursos humanos, a las personas que se dedican al marketing, a las personas que pueden dedicarse a investigación en salud, también les puede brindar herramientas. ¿Por qué? Porque hay muchas soluciones que se han creado para el tema de la salud con Design Thinking, desde cómo es el trayecto en una clínica y cómo se puede satisfacer al cliente para que ese trayecto, esa experiencia de pasar por un servicio de salud sea satisfactorio, por decir, desde que entra a un hospital hasta que finalmente termina el servicio de salud, ¿no? Entonces, todo eso, por ejemplo, se puede lograr con Design Thinking. Y también la creación, por ejemplo, de productos que están relacionados con salud. Productos, por ejemplo, hay un producto que es un osito que ayuda a los niños que tienen diabetes a poder integrarse a la sociedad y explicar a otros niños cómo es el problema de la diabetes en los niños, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver diversos ejemplos que tienen que ver con salud dentro del curso y también algunos ejemplos que tienen que ver con otros rubros para que ustedes tengan una experiencia más amplia de todo lo que puede abarcar Design Thinking, ¿no? Como les dije, Design Thinking es una metodología que ya tiene más de 2 décadas. Entonces, es una metodología que ha funcionado y que funciona en muchas empresas grandes, medianas y pequeñas. Definitivamente las pequeñas las necesitan más, las microempresas las necesitan más. Y en el área de investigación definitivamente también es necesario. En el área de salud, muy necesario como lo estamos viendo ahora, porque el cliente, la persona, es lo más importante para el design thinking. Y eso es lo que está faltando ahorita mucho, que la persona sea considerada lo más importante en los servicios de salud. El ciudadano es lo más importante para los servicios de salud. Y eso debería ser así. Bueno, no sé si tendrán alguna otra consulta, alguna otra pregunta. Bueno, le voy a dar las gracias a Angélica, Anunciata, Celia, Dante, Doris, Francisco, Gabriel, Juliana, Jarín, Jorge, Lenis, Lucía, Mario, Milagros, Pamela, Rosario, Sheila, Janetsi y todas aquellas personas que nos han acompañado el día de hoy. Muchas gracias por sus preguntas. Recuerden, a todas las personas, nos vemos en el curso de Design Thinking virtual. Es con docente en vivo para que ustedes puedan hacer sus consultas y sus preguntas. Y también nos vemos de repente más adelante en otra charla con otro tema. Acá está la página web de la Cayetano Heredia para aquellas personas que desean inscribirse. Creo que aquí hay un par de preguntas más. Ah, ya, muchas gracias. Ok, sí, eso es todo, ¿no? Bueno, entonces, muchas gracias a todos por su asistencia el día de hoy. Cualquier consulta, cualquier pregunta, pueden hacerla a través de la Universidad Cayetano Heredia. Doris me dice, antes de terminar, ¿qué tipo de habilidades se necesita para poner en práctica el Design Thinking? Hay habilidades que pueden desarrollarse, pero hay habilidades que todos los tenemos. Primero, con el curso, nosotros empezamos a diferenciar qué es empatía y por qué necesitamos ser empáticos. El curso nos ayuda a entender por qué debemos ser empáticos con las demás personas, con los problemas y las necesidades de nuestros clientes. Otro es ser colaborador.
el tema de la colaboración es muy importante en Design Thinking. Y no solamente en Design Thinking, yo diría que actualmente el tema de la colaboración en una empresa es muy importante, no solamente en Design Thinking, sino también en agilidad y en cualquier otra metodología. ¿Por qué? Porque la colaboración hace que nosotros aportemos parte de nuestros conocimientos, de nuestra experiencia y podamos hacer cosas mejores, ¿no? Ahora, en el caso de la diversidad, son otras de las cosas que nosotros tratamos de difundir dentro de Design Thinking. El tema de la diversidad. Diversidad de personas en edades, en experiencias, en educación, en cultura. ¿Por qué? Porque eso hace más enriquecedor a nuestro equipo humano. Eso hace que las ideas sean distintas y el resultado también, ¿no? Milagros pregunta cuándo comienza el curso. El curso, pueden pedir los informes. Aquí está el correo. A ver, les voy a poner el correo. El curso está a ver, los informes, el correo de informes. Acá está acá al WhatsApp de 965-71-6341. Ahí pueden pedir los informes. No tengo ahorita la fecha exacta, pero eso depende de la cantidad de inscritos. Ahora, eso depende de la cantidad de inscritos, así que, bueno, los espero en el curso de Design Thinking, va a estar muy interesante. Es muy provechoso para todo lo que quieran hacer, tanto si quieren utilizarlo para la empresa que elaboran, si quieren utilizarlo para un emprendimiento o si quieren utilizarlo para una investigación o para docencia también. Definitivamente les va a servir mucho. Así que los espero. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Que tengan una excelente semana y un excelente año. Nos vemos.